Mi nombre es Gleidy Vanessa Spitia, yo soy fonoaudióloga, soy especialista en voz, magíster en ciencias y doctora en ciencias de la salud. Me desempeño en la docencia, la investigación, en el entrenamiento de profesionales de la voz y también en el ámbito clínico, en el cual me encargo de la habilitación y rehabilitación de la voz. Es importante saber qué hace un fonoaudiólogo. Muchas personas lo asocian solamente con la audición, pero nosotros como fonoaudiólogos trabajamos la comunicación humana y sus desórdenes. Cuando nosotros pensamos en la comunicación, son muchos elementos que hacen parte de esto. Está el lenguaje, está la audición, está el habla y está la voz. En este día nos enfocaremos en hablar de la voz. ¿Pero qué es esa voz? La voz es el sonido que sale de nuestros pliegues vocales. ¿Pero dónde quedan esos pliegues vocales? Para hacerlo un poco más claro, tengo acá este modelo de la laringe que ustedes lo encuentran en su cuello, que son el hueso hioides, que ustedes lo pueden encontrar aquí en su cuello. Luego nosotros vamos bajando y encontramos el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la tráquea. Pero los pliegues vocales se encuentran en la parte interna y ellos son muy pequeños. Por esa razón es muy importante como profesionales de la voz cuidarlos. Cuando hablamos de esos pliegues vocales, ellos vibran para producir voz, pero aparte de eso, la laringe tiene dos funciones muy importantes, que son, la primera es proteger las vías aéreas y la segunda es abrir esos pliegues vocales para que el aire pueda pasar, ¿sí? Y nosotros podamos ejecutar esa función tan importante y vital como la respiración. Cuando nosotros nos preguntamos, un profesional que trabaja con su voz, ¿con quién debe trabajar para optimizar ese proceso? Es el fonoaudiólogo. ¿Por qué razón? Cuando un abogado, un locutor, un doblador, una persona que trabaja en teleservicios quiere hacer uso de su voz de forma continua, pero también hacer que su voz tenga una buena calidad, es el fonoaudiólogo el encargado de este trabajo. ¿Por qué razón? Cuando una persona visita al fonoaudiólogo, lo primero que nosotros hacemos es una evaluación y organización de ese perfil vocal y comunicativo, en el cual nosotros trabajamos elementos tan importantes como conocer esos antecedentes de salud que pueden generar en algunos momentos una desventaja para esa persona al momento de comunicarme. Doy algunos ejemplos. La rinitis. Las personas con rinitis todo el tiempo están congestionadas y eso va a generar que tengan dificultades en la proyección de su voz, que tengan una hiponasalidad. Entonces nosotros como fonoaudiólogos tenemos ese conocimiento desde la anatomía y la fisiología para comprender qué puede ocurrir y puede afectar esa calidad de la voz. Si una persona, por ejemplo, sufre de reflujo gastroesofágico, tiene acidez continua, esto genera irritación de los pliegues vocales y esto hace con que la calidad de la voz no sea tan buena. Entonces es usual que esas personas sientan secreción en sus pliegues vocales. Cuando una persona, por ejemplo, por el uso continuo de su voz, presenta una disfonía, el fonoaudiólogo va a tener conocimiento de esto y va a poder contar con un equipo interdisciplinario en el cual participan el otorrinolaringólogo, el fonoaudiólogo y otros profesionales que van a ayudar para que siempre la voz tenga una buena calidad. Entonces, esta es la primera parte que siempre un fonoaudiólogo cuestiona cuando comienza a trabajar con un profesional de la voz. Luego, este profesional hace una evaluación, porque para nosotros poder comunicarnos no solamente es encontrar las palabras adecuadas, también hay una serie de elementos que tienen que estar en equilibrio. Entre esos, la postura corporal. Es súper importante que un profesional de la voz, sea locutor, sea abogado, sea doblador, sea un político, tenga una postura corporal adecuada, porque esto impacta en el público, impacta en la calidad de su voz. También es importante que tenga un control en su respiración. Como inicialmente les había dicho,
Para nosotros poder respirar, nuestros pliegues vocales se abren. Entonces, si nosotros tenemos una muy buena coordinación de ese aire, nuestra comunicación va a ser mucho más eficiente y no vamos a presentar, por ejemplo, incoordinaciones, falta de aire, respiraciones audibles, entre otros componentes que van a hacer que nuestra comunicación no sea tan de buena calidad. Otro aspecto importante está relacionado con la fonación, en la que ya está involucrado ese proceso de vibración de los pliegues vocales. Y es que los pliegues vocales tienen músculos, ¿sí? Entre los más importantes es el músculo tiroaritenoideo, que es un nombre difícil, pero es un músculo importante porque también es llamado de músculo vocal, y el cricotiroideo, que es un músculo que nos ayuda junto con el tiroaritenoideo a hacer ese cambio, siendo el primero el que nos ayuda en la producción de sonidos graves y con el que hablamos todo el tiempo, y el cricotiroideo que nos ayuda a los sonidos agudos. Porque ¿qué pasa? Nosotros no todo el tiempo hablamos con una voz monótona, aburrida, cansada. Hacemos inflexiones para llamar la atención del público. Entonces, este trabajo biomecánico de estos músculos es muy importante para nuestro trabajo al momento de comunicarnos. Y es que de esa calidad de la voz también dependen muchos aspectos. Muchas veces cuando las personas están roncas, uno no les llama tanto la atención como cuando tienen una buena calidad. Entonces es importante también entender que cuando una persona tiene alteraciones en esa calidad de la voz, como tensión, ronquera, aspereza, este profesional debe recurrir a un proceso de intervención terapéutica con el fonoaudiólogo y claramente debe recibir un diagnóstico con el otorrinolaringólogo. Esto para saber el estado de los pliegues vocales. ¿Por qué razón? Las principales alteraciones vocales que están asociadas a la voz profesional, entendiendo que hay unas de carácter funcional, que entre los profesionales es muy conocida, y es la disfonía por tensión muscular. ¿Qué quiere decir? Hay presencia de tensión en los músculos de los pliegues vocales, hay presencia de tensión en los músculos extrínsecos de esa laringe y en la musculatura cervical. Y esto genera con que el profesional genere cansancio, fatiga, esfuerzo, sensación de cuerpo extraño, y esto va a hacer con que su proceso y su desempeño no sea el mejor. Entonces, como fonoaudiólogos, nosotros siempre nos enfocamos en ver que todo esté en perfectas condiciones para comenzar a trabajarlo. Esto es muy importante. Volviendo a las alteraciones, teníamos estas de carácter funcional y otras de carácter órgano-funcional, que ya es cuando hay presencia de lesiones en nuestros pliegues vocales. Las principales son los pólipos vocales y los nódulos vocales, y estos ocurren por un abuso, mal uso y sobreuso de la voz. Entonces es muy importante cuando este profesional de la voz asiste al fonoaudiólogo, nosotros realizamos un perfil de la persona. Cuántas horas usa su voz, en qué volumen habla, su tono es grave, su tono es agudo, su resonancia es equilibrada, es laringofaringia, es hiponasal, es hipernasal, tiene una coordinación correcta de ese aire, y con eso comenzamos a tomar decisiones. Luego nosotros vamos trabajando otros elementos y están enfocados en la resonancia, en esa proyección de la voz, en lograr el máximo de eficiencia con ese mínimo de esfuerzo. ¿Por qué razón? Cuando un profesional de la voz tiene que realizar su actividad, esto tiene una demanda en tiempo y obviamente también a nivel vocal. Y esta persona tiene que estar preparada para esas largas jornadas. Y otro elemento también fundamental es la articulación. Nosotros como fonoaudiólogos tenemos conocimientos en lingüística, entonces esto nos da herramientas para saber cuándo, por ejemplo, hay alteraciones en el punto y modo articulatorio de un fonema y poder corregirlo. ¿Para qué? Exactamente para que suene bien al momento de comunicarnos. Bueno, cuando un profesional de la voz
asiste a un entrenamiento con el fonoaudiólogo, nosotros hacemos uso de la tecnología para optimizar ese análisis. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros primero realizamos una evaluación perceptual en el cual evaluamos diferentes componentes, como ya lo he explicado, la postura corporal, la calidad de la voz, la coordinación fonorrespiratoria, la resonancia, la articulación. Pero desde hace muchos años nosotros como fonoaudiólogo utilizamos el análisis acústico de los sonidos del habla. Y esto nos ha permitido tener herramientas que nos permitan cuantificar y ver de forma concreta lo que ocurre con nuestra voz, lo cual nos permite tener un entrenamiento diferenciado. Por ejemplo, la espectrografía de banda estrecha, ¿sí?, que es un gráfico tridimensional el que nos presenta la frecuencia, el tiempo, los armónicos, nos permite saber cómo es la periodicidad y la vibración de esos pliegues vocales. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo trabajo con un profesional y quiero evaluar esa calidad de la voz, yo tengo cómo medirla y cómo mostrarle a ese profesional de la voz cuando hay presencia, por ejemplo, de aire, cuando hay presencia de tensión, cuando hay presencia de ronquera. Y esto me va a permitir que él tenga una idea más clara de lo que nosotros vamos a trabajar, que también se convierte en una herramienta de entrenamiento, que es muy importante para nosotros poder medir este proceso a lo largo del tiempo. También es importante cuando nosotros comenzamos a entrar en contacto con un profesional de la voz, es conocer sus necesidades. Nosotros como fonoaudiólogos tenemos que escuchar a la persona. Muchas veces cuando llegan a buscar la ayuda del fonoaudiólogo dicen, es que mi voz es fea, pero no existen voces feas. Lo que yo necesito realmente saber es qué está incomodando a esa persona. Algunas dicen, es que mi voz es demasiado aguda con respecto a qué, cómo te gustaría que sonara esa voz. Entonces, por medio de un entrenamiento, nosotros comenzamos a trabajar en encontrar esa identidad vocal de ese profesional de la voz que se ajuste a sus necesidades personales y laborales. Otras personas dicen, es que mi voz suena como si estuviera entre una calabaza. Entonces ahí se está refiriendo a la resonancia. O les suena muchas veces, por ejemplo, como si todo el tiempo estuvieran congestionados. Entonces son aspectos que nosotros, desde nuestra experticia como fonoaudiólogos, vamos a ir trabajando. Y esto nos los da ese primer encuentro con el profesional, porque nosotros conocemos a esa persona y primero organizamos, como lo decía inicialmente, un perfil vocal y comunicativo. Y sobre esas necesidades puntuales es que comenzamos a generar nuestra planeación sobre esos objetivos que pretendemos alcanzar. Luego de enfocarnos en todo esto, comenzamos a observar su discurso y hay diferentes características que nosotros observamos. El ritmo, la fluidez, la velocidad, la modulación. Entonces, todos estos elementos son lo que nos permite generar estrategias para lograr una óptima comunicación. Jamaica.com.